¡Atención México! Keiko Fujimori llevaba menos de 24 horas como presidenta de Perú y ya estaba al teléfono con México. No porque quisiera, porque no tenía otra opción. Eso es lo que los noticieros convencionales no te están contando esta mañana. Los titulares dicen, México y Perú retoman el diálogo. Bonito, suave, diplomático. Pero eso no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Claudia Sheinbaum ejecutó un movimiento que forzó a la nueva presidenta peruana, hija del autócrata más controvertido de América Latina, electa con un discurso de ruptura con la izquierda regional, a sentarse a negociar con México antes de terminar su primer día en el poder. Y lo hizo sin mover un solo soldado, sin romper un solo tratado, sin ceder un solo centímetro en lo que México siempre ha defendido, el derecho de asilo como principio soberano y irrenunciable. Hay algo en esta historia que ningún noticiero corporativo va a desarrollar esta semana. Algo que cambia completamente la lectura de lo que está pasando entre México y Perú. Y es esto, México no está pidiendo normalizar relaciones. México está dictando los términos bajo los cuales esa normalización es posible. Pero la pregunta que nadie en Lima está respondiendo es esta. ¿Por qué Keiko Fujimori, con todo su capital político recién estrenado, con toda la fuerza simbólica de haber asumido el poder, en la misma fecha que su padre hace 36 años, no pudo ignorar a México ni por un día? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder a noviembre del año pasado. En ese momento, México y Perú tenían una crisis diplomática activa. El gobierno interino de José Geri había tomado una decisión drástica: romper relaciones diplomáticas con México de forma unilateral. La razón oficial era el asilo político concedido por México a Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, el presidente izquierdista que Perú destituyó y encarceló. La ruptura fue total, abrupta y, según el gobierno mexicano, completamente unilateral. Desde ese momento, Betsy Chávez quedó atrapada en un limbo diplomático sin precedente, viviendo dentro de las paredes de la embajada mexicana en Lima, en un país que la considera una prófuga de la justicia, esperando un salvoconducto que dependía de una negociación que ya no tenía canales formales para ocurrir, porque Perú los había destruido. Ese era el tablero que Keiko Fujimori heredó al asumir el poder el 28 de julio de 2026. Un tablero donde su predecesor había apostado todo a la presión, donde la estrategia del viejo régimen peruano era simple: aislar a México, esperar que la incomodidad diplomática los hiciera ceder y forzar al gobierno de la Cuarta Transformación a abandonar a una asilada política para recuperar la normalidad bilateral. Eso es lo que hacían los gobiernos del PRI y del PAN cuando enfrentaban presión internacional. Ceder, negociar la soberanía a cambio de tranquilidad. Pero Fujimori heredó ese tablero y heredó también un problema que su predecesor no resolvió. México no cedió, Sheinbaum no cedió y la embajada mexicana en Lima siguió de pie, con Betsy Chávez adentro, custodiada por Brasil, que asumió la representación consular de México tras la ruptura, como un recordatorio permanente de que el principio de asilo mexicano no se negocia. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Keiko Fujimori ganó una elección ajustada sobre el izquierdista Roberto Sánchez en un país profundamente polarizado. Asumió el poder sin mayoría parlamentaria, con una agenda de seguridad urgente, con el fenómeno de El Niño amenazando la economía peruana, con un gabinete que todavía está encontrando su ritmo y con México esperando del otro lado de la línea. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Fujimori llegó al poder más débil de lo que sus titulares sugieren, y México, que llevaba meses siendo presentado como el país aislado, el que había roto protocolos, el que apoyaba a figuras controversiales, resultó ser el que tenía todas las palancas. Se equivocaron de forma catastrófica y lo hicieron 3 veces, en orden, con una precisión que hoy, visto en retrospectiva, parece casi imposible de creer. El primer error lo cometió el gobierno interino de José Geri en noviembre de 2025. En ese momento, la decisión de romper relaciones diplomáticas con México pareció inteligente, pareció una jugada de fuerza, un gobierno interino sin legitimidad electoral que necesitaba mostrar músculo,
que necesitaba demostrar que Perú no iba a tolerar que México convirtiera su embajada en Lima en un refugio político para quienes el sistema judicial peruano consideraba perseguidos legítimos. La lógica era simple: sin relaciones diplomáticas formales, México perdía su palanca. Sin embajador acreditado, sin canales directos, la presión se evaporaría. Lo que Geri no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a México el argumento moral permanente. Desde ese día, México no era el país que protegía a figuras controversiales. México era el país al que Perú había agredido diplomáticamente. México era la víctima de un acto unilateral. Y eso, en el lenguaje del derecho internacional, en los pasillos de la Organización de los Estados Americanos, en las cancillerías de América Latina, importa enormemente. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El segundo error fue de Keiko Fujimori y lo cometió durante la campaña. Mientras competía por la presidencia de Perú, Fujimori utilizó la tensión con México como bandera electoral. Prometió una postura dura frente a lo que ella llamó los aliados del socialismo latinoamericano. Presentó a México como el país que interfería en los asuntos internos de Perú. Activó a su base electoral con un discurso de confrontación. Esa decisión pareció inteligente, le funcionó, ganó, pero al ganar quedó atrapada en su propio relato, porque ahora cualquier concesión hacia México, cualquier salvoconducto para Betsy Chávez, cualquier gesto de normalización diplomática, su base lo puede leer como una traición, como la presidenta que prometió dureza y entregó negociación. Lo que Fujimori no calculó era que ese discurso de campaña acababa de convertirse en una jaula que México no construyó, que ella misma construyó y que ahora la encierra. Ese fue el segundo. El tercero fue el más costoso, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El tercer error lo cometió Fujimori el mismo 28 de julio de 2026, su primer día como presidenta. La lógica del error era elegante: asumir la presidencia con la crisis diplomática sin resolver, dejar pasar los primeros días, establecer su gobierno y esperar que México diera el primer paso. Que México, ansioso por normalizar relaciones bilaterales, se acercara en una posición de necesidad. Esa estrategia de espera tenía una falla fatal. México no esperó. Antes de que Fujimori terminara sus primeras horas en el poder, el canciller Roberto Velasco ya había hablado personalmente con ella. México movió primero. México estableció las condiciones. México puso sobre la mesa los dos elementos innegociables: el salvoconducto de Betsy Chávez y la posición mexicana sobre Pedro Castillo. Y Fujimori tuvo que recibir esa llamada, porque rechazarla en su primer día habría sido declarar que Perú no quería relaciones con México. Y eso, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, con una agenda económica urgente, con una región que observa, era un costo que no podía pagar. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Fujimori construía su discurso de victoria, Sheinbaum ya tenía la respuesta lista. Así funciona la arquitectura diplomática de la Cuarta Transformación. No reacciona, diseña, no improvisa, ejecuta. Y cuando el adversario finalmente mira el tablero, las piezas ya llevan semanas en posición. El movimiento silencioso comenzó mucho antes del 28 de julio. México sabía que Fujimori iba a ganar. Las encuestas lo indicaban desde semanas antes, y el gobierno de Sheinbaum no esperó el resultado oficial para preparar su respuesta diplomática. La preparó con anticipación, con precisión, con la frialdad de quien ya conoce el final de la partida. El primer movimiento fue construir la posición de principio. México no iba a modificar su postura sobre el asilo político. Ese punto era innegociable y se comunicó con claridad en cada declaración pública de las últimas semanas. No como amenaza, como información. México le estaba diciendo al próximo gobierno peruano, antes de que asumiera, exactamente dónde estaban las líneas rojas. Eso obligó a Fujimori a calcular desde la campaña cuánto le costaría ignorar esas líneas. El segundo movimiento fue mantener a Brasil en el tablero. Desde la ruptura de noviembre, Brasil asumió la representación consular de México en Lima. Eso no fue un accidente diplomático,
Fue una decisión estratégica que mantuvo la presencia mexicana en Perú sin necesidad de relaciones formales. México seguía teniendo ojos, canales y capacidad de protección en Lima. La embajada no era solo un edificio, era una demostración permanente de que México no se va. Lo que Washington no quiere que sepas es esto. El tercer movimiento fue el definitivo, la llamada de Velasco en el primer día de Fujimori. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, habló personalmente con la nueva presidenta peruana antes de que Lima terminara de procesar su propia ceremonia de investidura. Esa llamada no fue una cortesía diplomática, fue un mensaje codificado con 3 capas de significado. Primera capa: México reconoce tu gobierno. No te vamos a dejar en el limbo diplomático como podrías esperar. Segunda capa: pero ese reconocimiento tiene condiciones que ya conoces y que no van a cambiar. Tercera capa: el reloj está corriendo. Betsy Chávez lleva meses en esa embajada, el mundo está mirando y tú tienes la oportunidad de resolver esto o de heredar el problema de tu predecesor. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Sheinbaum lo dijo en conferencia matutina este 29 de julio con la precisión de alguien que ya conoce el resultado. Evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones. En ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias. Cada frase fue un mensaje codificado. Evidentemente no queremos la ruptura, no es una concesión, es un recordatorio de quién rompió las relaciones, no fue México. En ese marco es que se está platicando, establece que México no está negociando sus principios, está negociando dentro de un marco que México definió. Espero que pronto podamos dar más noticias. Es una presión con guante de seda. El tiempo corre y la pelota está en la cancha peruana. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El movimiento aterrizó y Lima acusó el golpe. La reacción del nuevo gobierno peruano no fue de fuerza, no podía serlo. Fue la reacción de quien heredó un problema sin solución clara y necesita tiempo para encontrar una salida que no destruya su narrativa de campaña. Fujimori sabe que su base electoral espera dureza con México, pero también sabe que Perú no puede darse el lujo de mantener una ruptura diplomática indefinida con uno de los países más influyentes de América Latina en un momento en que necesita inversión, estabilidad y respaldo regional para enfrentar el fenómeno de El Niño y una crisis de seguridad que fue su principal promesa electoral. Ese es el nudo imposible que México le dejó sobre el escritorio. Y aquí es donde el plan completo se revela. El salvoconducto de Betsy Chávez no es solo un trámite migratorio, es el termómetro de la relación bilateral completa. Si Fujimori lo otorga, reconoce implícitamente que el asilo mexicano era legítimo desde el principio. Si lo niega, mantiene una crisis que le cuesta más a Perú que a México. No hay salida limpia. México diseñó esa situación. En tanto, la comunidad internacional observa con atención. En Brasilia, el gobierno de Lula da Silva, que actualmente protege la embajada mexicana en Lima, mantiene una posición de respaldo silencioso pero inequívoco a México. En La Habana, en Caracas, en Bogotá, los gobiernos progresistas de la región leen este movimiento como una victoria del principio de asilo frente a la presión de la derecha continental. Y en Washington, donde la administración Trump lleva meses presionando a América Latina para aislar a los gobiernos de izquierda, el movimiento de Sheinbaum envía un mensaje diferente. México no opera según el manual de Washington. México opera según sus propios principios. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Mientras los cancilleres calculan y los gobiernos miden sus palabras, hay una mujer que lleva meses esperando en un edificio en Lima. Betsy Chávez, ex primera ministra de Perú, solicitó asilo político a México. Ese asilo le fue concedido, pero para salir de la embajada necesita un salvoconducto que el gobierno peruano tiene que autorizar. Sin ese papel, la embajada es su único mundo. Meses dentro de 4 paredes, sin poder salir, sin saber cuándo termina. Eso es lo que el principio de asilo protege. Eso es lo que México defiende cuando dice que la soberanía no se negocia. No es un concepto abstracto, es una mujer concreta, en un edificio concreto, esperando que la diplomacia funcione.
y en los pasillos del viejo régimen mexicano, en las columnas de los medios corporativos que llevan meses preguntando si México no debería ceder para evitar el conflicto, la respuesta de Sheinbaum es la misma de siempre. México ya no está solo y la soberanía de México no se negocia. Lo que los medios de siempre no te van a decir es esto. La llamada de Roberto Velasco a Keiko Fujimori no fue un gesto de buena voluntad diplomática, fue la activación de un mecanismo que Sheinbaum diseñó con meses de anticipación. Un mecanismo de 3 piezas que solo funciona cuando las 3 están en posición simultánea. La primera pieza era el principio. Sin ella, el resto no funciona. México tenía que mantener su postura sobre el asilo político de forma absolutamente inamovible durante los meses de ruptura diplomática, sin concesiones, sin señales ambiguas, sin filtraciones de que México estaba dispuesto a negociar el destino de Betsy Chávez a cambio de normalización. Esa consistencia no fue pasiva, fue estratégica. Cada vez que México reafirmó públicamente su apoyo a Pedro Castillo, cada vez que Sheinbaum mencionó a Betsy Chávez en conferencia matutina, cada vez que la Cancillería mexicana defendió el principio de asilo en foros internacionales, todo eso fue acumulando presión sobre el siguiente gobierno peruano. La presión no llegó el 28 de julio, llegó durante meses y el 28 de julio simplemente cobró la factura. La segunda pieza era Brasil. Mantener a Brasil como custodio de la embajada mexicana en Lima no fue un arreglo de emergencia, fue una decisión que preservó la capacidad de México de proteger a Chávez sin necesidad de relaciones diplomáticas formales. México nunca perdió su presencia en Lima, nunca perdió su capacidad de negociar desde adentro, y Brasil, el país más grande de América Latina, con su propio peso diplomático, se convirtió en el respaldo silencioso del principio de asilo mexicano. Juntas, la primera y la segunda pieza crearon algo poderoso, una posición de principio con infraestructura real. No era solo un discurso, era un edificio en Lima con una mujer adentro y la bandera de Brasil afuera. Eso no se ignora, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza fue la que nadie vio. El momento del primer día. Sheinbaum eligió el primer día de Fujimori para activar el contacto directo, no el segundo, no la primera semana, el primer día, cuando Fujimori todavía no había terminado de conformar su gabinete operativo, cuando todavía estaba procesando su propia toma de posesión, cuando aún no tenía una postura oficial articulada sobre México. Ese momento de vulnerabilidad institucional fue exactamente cuando México llamó. Y esa tercera pieza es la que hace el movimiento irreversible, porque ahora Fujimori ya habló con México, ya existe un canal, ya hay una conversación en curso, y romper ese canal en las primeras horas sería un costo diplomático que ningún gobierno recién inaugurado puede absorber sin consecuencias. Pero aquí viene la segunda capa de esta historia, la dimensión que ningún análisis convencional está desarrollando. ¿Qué pasa si el salvoconducto de Betsy Chávez se resuelve esta semana? Porque si se resuelve, México habrá logrado algo que va mucho más allá de un trámite migratorio. Habrá demostrado que la ruptura diplomática unilateral de Perú no funcionó, que el aislamiento no doblegó a México, que la cuarta transformación defiende el asilo político sin importar el costo diplomático, y que cuando llega un nuevo gobierno dispuesto a negociar, México ya tiene todo listo para convertir esa negociación en una victoria de principio. Eso es lo que ningún gobierno del PRI ni del PAN hizo jamás. Ellos cedían antes de que la presión llegara a ese punto. Sheinbaum esperó, resistió y ahora cobra. Detente un segundo y procesa lo que eso significa en 3 dimensiones. La primera es la más cercana, la más concreta, la que toca al mexicano de a pie. México mantiene activa una embajada en Lima que protege a una persona a quien el gobierno peruano quiere ver encarcelada. Ese costo no es simbólico, es real. Son recursos diplomáticos, es presión política, es desgaste en la relación bilateral con un país con el que México tiene intercambios comerciales y vínculos humanos profundos. Y aún así, México no soltó. Eso significa que cuando un mexicano en el exterior necesita protección consular, cuando un connacional enfrenta una situación de vulnerabilidad en un país extranjero, el gobierno que tiene detrás es uno que ha demostrado en los hechos que no abandona a nadie por conveniencia política.
Eso no tiene precio en el presupuesto de la Cancillería, pero tiene un valor enorme para cada mexicano que vive o viaja fuera de su país. La segunda dimensión es México como nación. Lo que Sheinbaum acaba de consolidar es la posición de México como el país de América Latina que defiende el derecho internacional cuando otros lo doblan. El asilo político no es una cortesía, es un principio consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Declaración de Cartagena de 1984, que México suscribió y que durante décadas aplicó con consecuencia histórica. Desde León Trotsky hasta los exiliados de las dictaduras del Cono Sur, México ha sido ese país. Y Sheinbaum acaba de reafirmar que sigue siendo ese país, no con palabras, con hechos, con meses de resistencia diplomática frente a una ruptura unilateral y una negociación que México inició desde una posición de principio, no de necesidad. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la más amplia y es la que Washington menos quiere escuchar. México acaba de demostrarle al sur global que es posible resistir la presión de un gobierno de derecha regional sin romper el derecho internacional, sin militarizar el conflicto, sin ceder los principios, solo con consistencia diplomática, con alianzas bien construidas y con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Cada país de América Latina, África o Asia que enfrenta presión para abandonar sus principios soberanos en nombre de la conveniencia diplomática está mirando lo que México acaba de hacer y están tomando nota. Hay una frase que Sheinbaum dijo este 29 de julio en Palacio Nacional, una frase que los noticieros reprodujeron como dato de color diplomático, pero que en realidad es una declaración de Estado Mayor. La frase es esta: nosotros evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. 4 oraciones, cada una con un destinatario distinto. Nosotros evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. No es una súplica, es un recordatorio de que México ya concedió el asilo. El siguiente paso lo tiene que dar Perú. La pelota está en Lima, no en Ciudad de México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Cuando una presidenta dice eso, no está expresando incertidumbre, está comunicando paciencia, está diciendo, México puede esperar, puede Perú. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Esa oración es un mapa de lo que viene. México no va a abandonar a Pedro Castillo como condición para normalizar relaciones. Fujimori lo sabe y Sheinbaum se aseguró de decirlo en público para que no hubiera margen de reinterpretación privada. Cuando dijo esas palabras, no estaba hablando solo de Betsy Chávez o de Pedro Castillo. Estaba enviando un mensaje directo a cada cancillería del hemisferio. México tiene principios y los principios no están en la mesa de negociación, pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que no dijo. Sheinbaum no amenazó, no elevó el tono, no usó el lenguaje de la confrontación que el viejo régimen diplomático latinoamericano habría esperado en una situación así. Habló con la calma de quien ya ganó. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. El salvoconducto de Betsy Chávez puede llegar esta semana, pero hay otro nombre en esta historia que no va a desaparecer. Un nombre que Sheinbaum puso sobre la mesa deliberadamente. Un nombre que es una bomba de tiempo en la relación bilateral entre México y Perú. Pedro Castillo, el expresidente peruano que Perú destituyó, encarceló y mantiene en el penal de Barbadillo en Lima. El hombre cuya caída desató la crisis política que llevó a Betsy Chávez a la embajada mexicana. El símbolo más poderoso de la fractura política peruana. México no ha abandonado su posición sobre Castillo. Lo reafirmó este 29 de julio. Lo puso en boca de Sheinbaum. Lo dejó registrado en conferencia pública. Y Keiko Fujimori lo sabe.
Ese es el verdadero nudo de esta historia, porque el salvoconducto de Chávez tiene una solución técnica. Se puede negociar, se puede procesar, se puede resolver en días o semanas si ambos gobiernos lo deciden. Pero la posición de México sobre Castillo no tiene solución técnica. Es una posición de principio que choca frontalmente con la narrativa de legitimidad del sistema judicial peruano. Y mientras Castillo siga en prisión y México siga defendiendo su causa, la normalización bilateral completa va a tener siempre ese límite. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que México tiene ahora es un canal abierto, una negociación en curso y una posición de principio intacta. Lo que viene en las próximas semanas va a exigir sostener esas tres cosas simultáneamente, mientras Fujimori intenta encontrar una salida que no destruya su base política. Esa negociación invisible es la que va a definir la relación México-Perú para los próximos años. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué opciones tiene Fujimori sobre el caso Castillo y por qué cada una de ellas tiene un costo político que su gobierno todavía no ha calculado. Porque lo que está a punto de pasar en Lima en las próximas semanas va a revelar si el nuevo gobierno peruano tiene una estrategia real o si heredó un problema sin salida. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió. El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025 de forma unilateral, tras la concesión de asilo político a Betsy Chávez. Durante meses, apostó a que el aislamiento doblaría a México, a que la cuarta transformación cedería el principio de asilo a cambio de tranquilidad diplomática. México no cedió. Sheinbaum sostuvo la posición, mantuvo la embajada, mantuvo a Brasil como custodio, mantuvo el apoyo público a Pedro Castillo y esperó. Así ocurrió la estrategia. El canciller Roberto Velasco llamó a Keiko Fujimori en su primer día de gobierno, antes de que Lima terminara de procesar su propia ceremonia de investidura, antes de que el nuevo gobierno peruano tuviera una postura oficial articulada. En el momento exacto de mayor vulnerabilidad institucional, México activó el contacto y estableció los términos de la conversación, no al revés. Por eso importa, porque lo que México acaba de demostrar no es solo que defiende el asilo político, es que sabe cuándo y cómo usar esa defensa como palanca diplomática, que el patio trasero se convirtió en potencia, que la soberanía de México no es un discurso de campaña, es una arquitectura que se construye día a día, negociación a negociación, principio a principio. Y mientras en Lima calculan cómo salir del nudo que su predecesor creó, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ya está mirando el siguiente movimiento. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego entre México y Perú, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en Lima va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Una última pregunta para los comentarios. ¿Crees que Keiko Fujimori va a otorgar el salvoconducto de Betsy Chávez esta semana o va a dejar que el problema siga creciendo hasta que ya no tenga salida? Escríbelo abajo. Hace 36 años, el padre de Keiko Fujimori asumió el poder en Perú con la promesa de orden y mano dura. Hoy su hija asumió en la misma fecha simbólica y su primera conversación diplomática relevante fue con México. Con el México que no cede, con el México que no abandona a nadie, con el México que Claudia Sheinbaum está construyendo. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!